Entonces, como ustedes se dan cuenta, el marxismo está planteando la necesidad de un sujeto revolucionario. En el marxismo clásico, el sujeto revolucionario es el proletariado, la clase obrera, pero a medida de que la clase obrera no da los resultados que se esperaba con el avance de las fuerzas productivas, con el desarrollo económico del capitalismo, entonces empiezan a surgir otras teorías vinculadas al marxismo que empiezan a hablar de otro sujeto revolucionario, como en el caso de la Escuela de Frankfurt, que es esta clase intelectual lúcida, consciente, capaz de, con la investigación que utiliza como método el materialismo histórico, encontrar dónde está la conciencia real, por así decirlo, y dónde está la conciencia enajenada que cree el capitalismo, para encontrar el camino hacia la revolución. Y estamos hablando de un sujeto consciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Que ha logrado librarse de la alienación capitalista. Bueno, pero paralelamente, digamos así, en el texto también se habla del sujeto moderno, ¿no? Y no lo explica, solo dice el sujeto moderno. Si ustedes hubieran visto los videos de la posmodernidad, ahí se explicaba qué cosa era el sujeto moderno. Bueno, el sujeto moderno es el sujeto pensado por la ilustración, ¿no? O sea, el sujeto pensado por lo que se va a convertir en la revolución burguesa, el sujeto pensado del capitalismo, ¿no? ¿Y quién es este sujeto moderno? Es un sujeto plenamente racional, es un sujeto que se guía por su racionalidad, es un sujeto capaz de encontrar la verdad de las cosas gracias a la ciencia, y con la ciencia dominar la naturaleza, y con la ciencia llevar el mundo a donde quiere llevarlo y ser el forjador de su propio destino. Entonces tenemos en el marxismo un sujeto revolucionario y en el sujeto moderno también un sujeto consciente de a dónde va, ¿no? Igual que el sujeto revolucionario del que habla el marxismo. Bueno, pero el marxismo, ya ustedes me han escuchado hace un instante, hay pues para el marxismo una estructura, ¿no es cierto? La estructura social capitalista, la estructura económica capitalista, y a veces se utiliza el término, como dice la lectura, sistema capitalista, ¿sí? Pero se necesita la revolución para hacer cambios estructurales profundos. Y entonces estamos viendo que el marxismo entiende a la sociedad como una estructura. Y allí se explica que esta estructura está basada en una idea arquitectónica, una base y una superestructura, a diferencia de la estructura que propone Spencer, que propone Weber, ¿no? Que tiene más bien una lógica organicista, ¿no? Como si la sociedad fuera un cuerpo humano y cada parte cumple una función, y eso hace, si todos cumplen su función adecuadamente, eso hace que la sociedad funcione toda adecuadamente, pero son estructuras, ¿sí? Ya. Entonces, por tanto, estas son corrientes estructuralistas, pero en el texto se llama estructuralismo no al marxismo, no al estructural funcionalismo de Weber, ¿no? Sino se refiere a otro tipo de estructuralismo, ¿no? Se refiere a un estructuralismo, ¿no? Que permite entender las cosas, ¿no? Sin un devenir histórico. El marxismo está muy ligado a leyes que rigen la transformación de la sociedad a lo largo de la historia, ¿sí? Y entonces hemos llegado a esto porque antes estuvimos en esto y antes estuvimos en esto. Y se pasó de aquí, acá y allá gracias a un conjunto de transformaciones estructurales que corresponden a la lógica del desarrollo que plantea Marx. En el otro lado, en el pensamiento moderno, también hay pues la lógica de la estructura y también hay la convicción de que está en la historia la explicación del presente, en el sentido de que la sociedad se va transformando hasta llegar a un determinado
punto, hasta llegar a un determinado estado. Pero este estructuralismo del que estamos hablando, que está inspirado en Saussure y que está planteado sobre todo por Levi Strauss, es diferente. ¿Sí? Lo que plantean estos autores es de que la estructura se explica por sí misma. No es necesario recurrir a una evolución histórica porque no ha ocurrido, no hay evolución histórica. Lo que hay es un conjunto de estructuras que al mismo tiempo forman una estructura más grande, ¿no? Y esas relaciones que se dan al interior de la estructura tienen un carácter más o menos arbitrario, un carácter anónimo, ¿no? Un carácter que depende a final de cuentas de la cultura y esta depende del lenguaje. De allí que se inspiran en Saussure, este gran teórico de la lingüística. Y entonces, para entender esta idea de estructura como un sistema que se explica en el presente sin necesidad de recurrir al pasado, está el ejemplo del ajedrez, que también me han preguntado varias personas, ¿cómo es eso el ejemplo del ajedrez? ¿No? Hay dos ejemplos sobre el ajedrez que ilustran muy bien este estructuralismo que es distinto del marxismo, ¿no? Si nosotros llegamos a la casa y de pronto están allí dos familiares nuestros jugando ajedrez, ¿no? Y nosotros vemos la partida, ¿no? Y observamos pues que uno de ellos tiene menos fichas, ¿no? Suponemos que el otro le va ganando porque le ha quitado esas fichas, y vemos que el rey está en determinada posición y la reina está en otra posición, etc. Yo me puedo hacer una idea perfectamente de cómo está la situación de esa partida de ajedrez solo viendo lo que en ese instante está aconteciendo. No necesito que me digan, a ver, ¿cómo empezó la partida? ¿Quién arrancó la partida? ¿Cuál fue la primera jugada que hizo? Y luego, ¿qué otra jugada se realizó? No necesito saber eso para entender la situación en ese instante de la partida de ajedrez. Basta con que yo conozca qué función juega cada una de las fichas. Es la función lo que construye la estructura. Ahora, por eso, el otro ejemplo, ¿es el caballo el que hace que yo pueda entender cómo va la partida? ¿O es la función que el caballo cumple dentro del ajedrez lo que hace que yo pueda entender quién va ganando y quién va perdiendo? Bueno, es la función, ¿no? Desde el punto de vista de estos estructuralistas es la función. Y la prueba es la siguiente. Sacamos al caballo y en lugar del caballo colocamos, qué sé yo, un vaso. Ahí está, lo ponemos, un vaso. Listo. Y entonces cuando le toca moverse el vaso se mueve en L, tal como se mueve el caballo. Por eso tendríamos que dejar de jugar. Bueno, ya se perdió el caballo, ya no podemos jugar. O cualquier otra cosa podría reemplazar al caballo. Porque el caballo no está ahí por ser caballo. El caballo está allí por la función que cumple, moverse en L.